¿Qué hacía el padre Pistolas en suelo estadounidense, entrando sin avisar, sin documentos, sin miedo? No buscaba asilo. No venía a bendecir ni a celebrar misa. Venía a hablar con un solo hombre. Uno que una vez tuvo el dedo en el botón nuclear. Uno que se creía intocable. Donald Trump. Aquella noche nadie supo cómo lo logró, pero el padre Pistolas apareció en los jardines de Mar-a-Lago sin romper un solo candado. Cruzó toda la propiedad como si lo escoltara una legión invisible. Y se detuvo justo frente a la puerta principal, sosteniendo algo que nadie se atrevió a tocar, una Biblia envuelta en pólvora. Los guardias pensaron que era una amenaza, un loco más. Pero cuando lo vieron de cerca, sus piernas flaquearon. Era como si el tiempo se detuviera. Como si el aire se partiera en dos. Su presencia no era política, ni religiosa. Era profética. Venía con una misión. Antes de continuar con la historia, por favor deja tu me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y comenta desde donde nos estás viendo. Tu ayuda para el padre Pistolas es muy importante. Horas antes, Trump había recibido un sobre sin remitente. Dentro, una sola línea escrita con tinta roja. Prepárate, Donald. Esta vez, no son los jueces los que te esperan, es Dios. Firmado simplemente, padre Pistolas. Trump lo tiró al fuego. Pero la carta no se quemó. La dejó caer en el piso, y desapareció. Desde entonces, comenzaron las señales. El reloj del ala oeste marcó las 3:33 de la mañana durante 6 noches seguidas. Los espejos vibraban sin razón. Las aves huían del jardín como si olieran el juicio. Y Trump, por primera vez en años, soñó con México. Pero no era cualquier México. Era un campo de guerra con una iglesia al fondo y una figura vestida de negro disparando al cielo. Entonces, la noche llegó. El padre Pistolas no pidió permiso. No tocó. Solo esperó. 33 minutos exactos frente a la puerta principal. Y luego, desapareció sin dejar rastro. Trump, incapaz de dormir, fue a revisar las cámaras. No había grabaciones. Solo una pantalla negra. Pero en una esquina, antes de que todo se apagara, alcanzó a verse algo escrito en polvo. Tu tiempo se acorta. Lo que pasó después, nadie se atreve a contarlo completo. Pero lo que sí es cierto, es que Trump mandó cerrar todas las ventanas esa misma noche. Y mandó traer un sacerdote. Pero no uno como el padre Pistolas. Ese, ya lo había visitado. La noticia no salió en ningún medio. Ningún corresponsal lo registró. Ninguna cámara captó su entrada. Pero los pasillos del poder lo sintieron. El hombre al que llamaban el sacerdote más peligroso de México, estaba dentro de Estados Unidos y había sido citado por el mismísimo Donald Trump. No hubo boletos de avión, ni registro migratorio. El padre Pistolas no cruzó por la frontera. Simplemente apareció. Algunos dicen que vino a caballo desde el desierto de Sonora. Otros que lo trajo una patrulla fronteriza confundida. Pero los que saben, los que aún guardan silencio por miedo, dicen otra cosa. Que fue enviado. Trump no lo recibió en la oficina oval, porque ya no era presidente. Pero sí le cedió una sala privada bajo la residencia. Un sótano alfombrado de rojo, con lámparas doradas, sin ventanas ni ecos. Ahí esperó. A las 10:10 de la noche, la puerta se abrió sola. Y el padre Pistolas entró. Vestía su tradicional sotana, negra como un cuervo, y al cinto colgaban sus inseparables pistolas. No las traía para disparar. Las traía porque eran parte de él. Como sus venas, como su fe. En una mano, una Biblia destrozada por el tiempo. En la otra, una pequeña cruz de madera, tallada a mano. Trump no dijo nada. Ni una palabra. Lo observó de arriba abajo, como evaluando a un adversario. Pero no estaba frente a un político. Ni a un juez. Estaba frente a un enviado. No vengo a verte como enemigo, sino como mensajero. Dijo el sacerdote con voz grave. Dios aún no ha soltado su ira sobre ti, Donald, pero el tiempo se agota. Trump intentó reírse. Pero le temblaron los labios. Padre Pistolas no se sentó. Caminó lentamente hacia el centro del salón y arrojó sobre la mesa un objeto envuelto en tela. Al abrirlo,
Trump vio algo que jamás pensó ver en vida, una foto suya, firmada por alguien que ya había muerto. Él también recibió el aviso. Trump palideció. Porque reconoció la firma. Y sabía que el hombre que la escribió fue enterrado en 2017. ¿Qué quieres de mí? No es lo que yo quiera. Es lo que Dios exige. Él ya te dio poder, y tú lo prostituiste. El silencio fue absoluto. Ni las cámaras, ni los micrófonos, ni los dispositivos de seguridad captaron el resto de la conversación. Pero al salir, el padre Pistola solo dijo una frase que retumbó por toda la residencia. Hay cosas que ni el dinero ni las balas pueden detener. Y luego, como vino, desapareció. Después de aquella reunión, nada volvió a sentirse normal en la residencia. Las luces parpadeaban sin razón. Los relojes digitales se detenían exactamente a las 11:11 de la noche. Y los empleados comenzaban a renunciar uno por uno, sin dar explicaciones. Trump trató de seguir con su vida. Pero su rostro había cambiado. Se le veía más pálido. Menos desafiante. Como si algo lo persiguiera en cada reflejo. Porque no era solo lo que había dicho el padre Pistolas. Era lo que había dejado. El objeto envuelto en tela que puso sobre la mesa, que Trump no se atrevió a destruir. Parecía una simple fotografía, vieja, tomada en un despacho oficial años atrás. Pero al mirarla con atención, algo era extraño. En la imagen, Trump no miraba a la cámara, sino hacia una sombra que no estaba ahí. Una sombra que, si uno forzaba la vista, parecía tener una sotana. Parecía tener pistolas. Parecía mirar directo al alma. Intentaron escanearla. La imagen no aparecía. Intentaron quemarla. El fuego se apagaba. Intentaron romperla. El marco se agrietó, pero la foto quedó intacta. Un asesor le sugirió que la tirara al mar. Trump le gritó. Tú no entiendes. Esa cosa no está ahí por casualidad. Él sabía que vendría. Porque en el reverso de la foto, con tinta desgastada, había una fecha. Una que no estaba ni cerca. 14 de julio del 2026. Y una frase corta, aquí terminará tu reinado. Desde ese día, Trump no volvió a aparecer en público con la misma fuerza. Canceló entrevistas. Cerró reuniones. Y cada vez que intentaba hablar en privado, su voz temblaba. Un día, en plena madrugada, bajó al sótano de Mar-a-Lago, donde había tenido la reunión. Quería ver las cámaras. Quería probar que todo había sido real. Pero al revisar los archivos, solo encontró una grabación de 6 minutos. Una imagen sin sonido. Sin movimiento. Solo un hombre de espaldas, vestido de negro, con el rostro cubierto por un sombrero. Y al fondo, en la pared, algo escrito en fuego. No lo olvides, él no viene a hacer política, viene a ejecutar juicio. Trump mandó cerrar el sótano. Lo selló con concreto. Y desde entonces, ningún trabajador volvió a pisar ese nivel. Pero la imagen del padre Pistolas seguía apareciendo. En los sueños. En los espejos. En cada rincón donde el poder ya no podía esconder la culpa. Florida amaneció con un cielo color ceniza. No era tormenta, no era neblina. Era otra cosa. Algo espeso, inmóvil, que cubría la costa como una manta de juicio. Ese día, sin explicación meteorológica, más de 800 aves migratorias cayeron muertas en los campos aledaños a Mar-a-Lago. Las autoridades no encontraron rastros de veneno. Pero los pobladores, los que aún creen en señales, susurraban otra cosa. Cuando el segundo sello se abre, el aire ya no es aire. Es sentencia. Trump no dormía. No comía. Apenas hablaba. Y aunque no lo decía en voz alta, lo sabía, la presencia del padre Pistolas había abierto algo. Algo que no se podía cerrar. Las cámaras de seguridad seguían fallando. Los relojes no marcaban bien. Pero lo peor vino con los espejos. Cada vez que Trump pasaba frente a uno, su reflejo no lo seguía al mismo tiempo. Era como si algo en su imagen se retrasara, o lo observara. Fue entonces cuando, en plena madrugada, volvió a suceder. La puerta del sótano, que había sido sellada con concreto reforzado, amaneció abierta. Sin grietas. Sin explosión. Simplemente, abierta.
Y en el centro del salón, de nuevo, el mismo objeto. El marco de la foto. Solo que esta vez, la imagen había cambiado. Ya no era la sombra de un sacerdote a su lado. Era Trump solo. Sentado. Y detrás de él, una figura encapuchada cargando una cruz invertida. Y en el margen inferior de la foto, escrito con sangre seca. El segundo sello ha sido roto. El tercero viene contigo. Los asesores ya no sabían qué hacer. Algunos comenzaron a hablar de un exorcismo. Otros propusieron destruir la propiedad entera. Pero Trump no aceptaba. Porque en el fondo, sabía que esto no era un ataque, era una consecuencia. Una noche, desesperado, tomó el teléfono satelital que solía usar con jefes de Estado. Marcó a un número privado que llevaba años sin usar. Y al otro lado de la línea, alguien respondió con un acento seco, de montaña. Ya sabías que vendría, Donald. Yo solo soy el eco. La voz es de alguien más. Era él. El padre Pistolas. ¿Qué quieres de mí? Susurró Trump, más como un ruego que como una pregunta. La línea se cortó. No hubo respuesta. Pero esa misma noche, al pie de su cama, apareció algo que lo hizo gritar. Una Biblia carbonizada, con su nombre escrito en la portada. El día siguiente fue el más silencioso en la historia reciente de Mar-a-Lago. Trump canceló todo. Mandó apagar las redes. Desconectar los teléfonos. Sellar las entradas. No quería testigos. Porque esa mañana encontró una cuenta regresiva escrita en su espejo. Marcaba exactamente 29 días, 17 horas, 03 minutos. No era un reloj digital. Era como si las cifras estuvieran grabadas en la superficie del cristal, con ceniza. Intentaron limpiarlo. El espejo se rompió. Pero en los fragmentos, la cuenta regresiva seguía ahí. Trump comenzó a preguntar a su círculo más cercano si alguien más había recibido mensajes. Nadie respondió. Pero uno de sus escoltas, un hombre que había estado con él desde sus tiempos de campaña, pidió la baja y desapareció. Antes de irse, le dejó una carta manuscrita. Él no vino a advertirte. Vino a marcar el inicio. Trump rompió la carta con furia. Pero su interior ya no era el mismo. El rostro que mostraba era uno, y el que llevaba dentro, era de un niño aterrado en la oscuridad. Porque había comenzado a recordar cosas. Cosas que no deberían volver. Promesas rotas. Juramentos olvidados. Pactos sellados en silencio con personas que ya no vivían, y con otras que nunca habían sido humanas. La segunda visita del padre Pistolas no fue en persona. Fue en una visión. Trump despertó en medio de la noche, en un cuarto que no reconocía. Estaba rodeado de cruces. De vitrales rotos. Y frente a él, en un altar destrozado, estaba el sacerdote, de pie, apuntándolo con su dedo huesudo. Dios te da 30 días. No para salvarte. Para que decidas qué lado eliges cuando caiga el cuarto sello. Trump quiso gritar. Pero no tenía voz. Solo podía ver cómo, detrás del padre Pistolas, se abría una grieta en el cielo. Y de ella caían pájaros muertos, monedas ardiendo y máscaras de oro derritiéndose. Cuando despertó, tenía las sábanas cubiertas de tierra. Y en su almohada, la misma frase del sueño. El cuarto sello será sangre. Y tú serás la señal. Esa mañana, ordenó cerrar la capilla privada de su residencia. Y al intentar entrar, el sacerdote que la mantenía le mostró algo. La cruz del altar estaba invertida, y resumaba aceite oscuro. Las puertas seguían cerradas. La prensa estaba fuera. Pero dentro, en las entrañas de Mar-a-Lago, el ambiente era de entierro. Los empleados hablaban en susurros. Algunos afirmaban haber visto al padre Pistolas en los pasillos, aunque las cámaras no mostraban nada. Otros juraban que escuchaban sus pasos, arrastrando polvo y sentencia. Trump ya no dormía en su habitación. La había abandonado después de encontrar, tallado en el cabecero de la cama, su nombre rodeado por un círculo de serpientes. Se instaló en una sala secreta del ala este, un cuarto sin ventanas ni espejos. Pero ni ahí encontró descanso. Porque esa noche, llegó otro visitante. No era el padre Pistolas. No era un enviado del Vaticano.
Era algo más silencioso. Más antiguo. Más presente. Un hombre de traje gris, sin cejas ni pupilas, se presentó como el testigo. No pidió permiso para entrar. No habló de fe ni de política. Solo dijo una frase. He venido a observar. No intervendré. Solo registraré lo que ocurra. Trump intentó cuestionarlo, pero sus labios se sellaron. Literalmente. Durante los siguientes 3 días, no pudo pronunciar una sola palabra. Ni para orar. Ni para maldecir. El testigo no comía. No dormía. Solo estaba. A veces frente a la ventana, a veces en la esquina del salón. Y siempre escribiendo en un libro negro, de tapa gruesa, con letras que ningún asistente pudo leer. Cada página que llenaba parecía drenar la luz de la habitación. El personal comenzó a enfermar. Fiebres repentinas. Desmayos. Ataques de pánico. Uno de los jardineros fue encontrado murmurando frases en hebreo antiguo, sin haber estudiado jamás el idioma. Otro empleado, encargado de la cocina, cocinó sin parar durante 48 horas, diciendo que debía preparar la cena del juicio. Trump, cada vez más solo, intentó comunicarse con antiguos aliados. Pero las llamadas no salían. Y cuando por fin logró marcar a un número internacional, escuchó del otro lado una voz femenina recitando el Apocalipsis capítulo 6, versículo 8. Palabra por palabra. En español. Con la voz exacta de su madre, muerta hacía más de 2 décadas. El testigo solo lo miró, sin parpadear, y anotó algo más en su libro. Trump se arrodilló por primera vez en años. Pero en lugar de encontrar alivio, sintió como el suelo se tornaba más frío. Como si bajo sus pies hubiera algo que se acercaba. Y entonces recordó lo que dijo el padre Pistolas. El cuarto sello será sangre. Y tú serás la señal. La cuenta regresiva llegó a su fin sin estruendo. No hubo terremoto. No hubo relámpagos. Solo un silencio más profundo que la muerte. Ese día, Trump despertó cubierto de sangre. Pero no era suya. La sábana estaba manchada, el colchón empapado, y no había heridas visibles en su cuerpo. Tampoco en la habitación. Solo un rastro, gotas que formaban una espiral perfecta desde su cama hasta la puerta. Y frente a la entrada, grabada a fuego en el mármol. El cuarto sello ya está roto. El jinete rojo ha cruzado tu umbral. Los servicios de seguridad se colapsaron. Nadie quería entrar. El personal abandonó el recinto en masa. Quedaban solo 4 personas dentro, Trump, 2 guardias armados, y el testigo. Ese mismo día, las cámaras del ala norte captaron una figura caminando entre los árboles. Vestía de negro. No tenía rostro. Y cargaba sobre el hombro una cruz de madera quemada. Las cámaras se apagaron en cuanto la figura cruzó la verja. Nunca llegó a la puerta. Pero al caer la noche, todas las paredes interiores de Mar-a-Lago comenzaron a sangrar. Goteras espesas. Oscuras. Y con olor a hierro oxidado. Trump intentó rezar. Pero sus labios, aunque ya se movían, no pronunciaban nada coherente. Ni en inglés, ni en ningún idioma. Las palabras rebotaban contra el aire como si fueran mentiras que ya no encontraban eco. Fue entonces cuando el padre Pistolas volvió a aparecer. No por la puerta. No en un sueño. En un espejo. El único espejo que Trump no había roto. Se reflejaba a sí mismo parado frente al sacerdote. Pero al darse la vuelta, no había nadie. Y sin embargo, la imagen seguía. El padre Pistolas alzaba una mano y señalaba el techo. Trump alzó la vista. Y allí, tallada con cuchillo, aparecía la frase. Ya no se trata de ti. Se trata de lo que harás con lo que queda. El testigo cerró su libro por primera vez. Y sin moverse, dijo. El tiempo de observar ha terminado. Ahora comienzan los juicios. Esa noche, uno de los 2 guardias se disparó en la cabeza. El otro desapareció. Trump se quedó solo, con la cruz invertida de la capilla ahora clavada en la puerta de su habitación. El aire dentro de Mar-a-Lago era ya irrespirable. Pero no por humo ni por gas. Era la culpa. Era el peso. Era la profecía cumpliéndose sin interrupción. Los muros ya no sangraban. Ahora latían.
Como si la casa tuviera un corazón. Como si Mar-a-Lago ya no fuera una mansión, sino un organismo vivo y enfermo. Trump pasó 3 días encerrado sin comer. El testigo se esfumó sin dejar rastro, pero su libro quedó abierto sobre la mesa. Solo tenía una página escrita. Y en ella, un símbolo antiguo, una balanza rota, sobre un fondo de fuego. Trump sabía que era el final. Pero no entendía si el juicio era para él o si él era solo el instrumento del juicio. Entonces, en medio de la oscuridad, las luces se encendieron solas. Una sola lámpara, colgando del techo, iluminaba el centro del salón. Y bajo ella, una figura de pie. El padre Pistolas. Pero no como antes. Ya no era solo el sacerdote campesino armado. Ahora vestía una túnica blanca manchada de rojo, y su rostro estaba cubierto por un velo de ceniza. De sus ojos salía luz. Y su voz ya no venía de su garganta, sino de todas partes a la vez. Te dije que no venía a hacer política. Te dije que venía como vos. Pero tú aún no entiendes que no eres el protagonista. Eres la última excusa. Trump temblaba. Quiso arrodillarse, pero el suelo lo rechazó. El padre Pistolas caminó hacia él y arrojó al suelo 2 objetos. Una llave oxidada y una bala. Escoge. La llave abría un sótano oculto, debajo de la residencia. Un lugar que no aparecía en planos, construido hace décadas por orden de un antepasado que creía en sociedades secretas. Ahí dormía un pacto antiguo. Una salida. Pero a un precio, el mundo pagaría por la salvación de uno solo. La bala era para él. Un final silencioso. Un cierre de ciclo. Un acto que, según el sacerdote, podría impedir que el 5.º sello se rompiera. Trump lloró por primera vez. No como líder, no como víctima. Como humano. Como alguien que ya no entiende si su historia fue escrita o comprada. El padre Pistola se alejó. Sin presión. Sin odio. Solo con una frase final. A veces el juicio no cae del cielo, se queda a vivir en la tierra disfrazado de elección. Y se desvaneció. No en fuego. No en luz. En silencio. Trump miró la llave. Miró la bala. Y por primera vez en su vida, no supo cuál pesaba más. Trump tardó horas en moverse. La llave seguía brillando con un resplandor tenue. La bala, inmóvil sobre el mármol, parecía latir. El tiempo ya no existía dentro de Mar-a-Lago. Solo quedaba la decisión. Finalmente, la elección fue hecha. No hubo discurso. No hubo súplica. Solo el sonido metálico de la llave entrando en una cerradura olvidada. El sótano oculto se abrió como si lo estuvieran esperando. Un túnel angosto, cubierto de símbolos y ceniza, lo condujo hasta una bóveda de piedra. Allí, sobre un altar de mármol negro, descansaba un libro encadenado. El libro del intercambio. Trump temblaba. El aire quemaba. Las paredes susurraban nombres que no recordaba haber dicho. Pero lo sabía, ese libro sellaba un pacto. Uno que le permitiría escapar al juicio, pero que exigiría una deuda del mundo. Abrió el libro. Firmó sin tinta. Solo apoyó su mano. Y la marca quedó grabada con fuego. En ese instante, la tierra tembló. No solo en Florida. Las estaciones sísmicas de 9 países registraron una vibración que no fue natural. No tuvo epicentro. Fue como si algo se hubiera despertado, debajo de todos nosotros. Las luces de Mar-a-Lago explotaron. Los cielos se tiñeron de rojo durante 7 minutos exactos. Y en el lugar donde estaba la cruz invertida, apareció otra inscripción. El 5.º sello ha comenzado a agrietarse. Trump emergió del sótano con los ojos perdidos. Los pocos que lo vieron huir dicen que parecía poseído. Otros juran que no era él quien volvió a salir. Durante las siguientes 72 horas ocurrieron cosas inexplicables. En Nueva York, 1000 cuervos sobrevolaron Wall Street sin emitir un solo graznido. En Jerusalén, una tormenta de arena oscura bloqueó la ciudad por completo. Y en Ciudad de México, un mural antiguo del juicio final comenzó a sangrar. En cada caso, testigos anónimos dijeron haber visto a un sacerdote armado observando desde lejos. El mismo. El padre Pistolas. No hablaba. No intervenía.
Solo observaba y lloraba. Porque la elección había sido hecha. Y el hombre al que fue enviado no escogió redención. Escogió supervivencia. A cambio del alma de un mundo que ya venía herido. El mundo siguió girando. Pero algo ya no estaba en su lugar. Los relojes funcionaban, sí. Las agendas se retomaron. Las noticias volvieron a hablar de inflación, elecciones, espectáculos. Pero en lo profundo de la tierra, algo había sido liberado. Trump desapareció de la vista pública. Algunos afirman que huyó a una isla privada. Otros dicen que fue internado en una clínica secreta en Suiza. Pero los que lo conocieron bien, los que aún lo temen, dicen que ya no es él. Que la sombra que ahora lo acompaña no es de este mundo. Que desde que selló el pacto en el sótano maldito, su reflejo ya no se sincroniza con sus movimientos. Que a veces, en la oscuridad, se le oye hablar en lenguas que no pertenecen a ningún ser humano. Y que cada noche, cuando el reloj marca las 3:33 de la mañana, sus ojos se abren solos. Incluso si está dormido. Mar-a-Lago fue vendida. Sellada. Los nuevos dueños jamás lograron limpiar la sangre del altar subterráneo. El sótano fue cubierto con concreto, luego con acero, y finalmente con tierra consagrada. Pero aún hoy, los jardineros afirman que cada 14 de julio, el suelo tiembla y una cruz aparece quemada entre las hojas. Del padre Pistolas no se volvió a saber. Nadie lo ha visto físicamente desde aquel día. Pero en cada evento extraño, en cada fenómeno sin explicación, en cada desvío de la lógica, su sombra aparece. A veces en grabaciones. A veces en sueños. A veces en los ojos llorosos de los que sí creen. Porque él no era un sacerdote común. No era solo un hombre con armas y Biblia. Era el mensajero del tiempo final. El que llega cuando los pactos se rompen y la soberbia alcanza el trono. El que no busca fama ni gloria. El que viene cuando el cielo ya no intercede, solo ejecuta. Y esta historia, aunque parece cerrada, es solo un fragmento. Porque el libro que firmó Trump no tenía un final escrito. Solo una advertencia en su última página. El juicio comenzará donde terminó la compasión. Y tú, lector de estas palabras, ya estás en la lista. El padre Pistolas ya cumplió su tarea. Ahora, el resto depende de nosotros. De lo que hagamos con esta historia. Con esta señal. Con este tiempo que ya no es tiempo. Porque cuando el juicio ya no espera. Lo único que queda es decidir de qué lado estarás cuando todo comience a caer.